el anuncio inesperado de Isabel Díaz Ayuso que paralizó las redes. La mañana parecía completamente normal en Madrid. Las calles estaban llenas de turistas. Los cafés del centro rebosaban de conversaciones, y los programas de televisión seguían hablando de política, economía y los eternos debates nacionales. Nadie imaginaba que, en cuestión de minutos, una declaración inesperada provocaría una auténtica explosión mediática en toda España. Bastó una sola frase para cambiar el ambiente en Internet. Sí, estamos pensando seriamente en casarnos. La autora de esas palabras fue nada menos que Isabel Díaz Ayuso, una de las figuras políticas más comentadas, admiradas y polémicas de los últimos años. Su vida pública siempre había estado rodeada de rumores, especulaciones y una enorme atención mediática, pero muy pocas veces había hablado tan abiertamente sobre su vida sentimental. Todo ocurrió durante una entrevista aparentemente tranquila en un programa matutino. Los periodistas esperaban preguntas sobre política nacional, elecciones y proyectos institucionales. Sin embargo, uno de los conductores decidió cambiar inesperadamente el rumbo de la conversación. Presidenta, la gente quiere saber si hay boda próximamente. En el estudio se hizo un silencio incómodo. Durante unos segundos, Ayuso sonrió discretamente, bajó la mirada y soltó una pequeña carcajada nerviosa. Nadie esperaba lo que sucedería después. Bueno, digamos que sí hemos hablado del tema. Estamos muy felices y no descartamos casarnos pronto. Aquella respuesta fue suficiente para incendiar las redes sociales. En menos de 10 minutos, el nombre de Isabel Díaz Ayuso se convirtió en tendencia número 1 en España. Miles de usuarios comenzaron a compartir fragmentos de la entrevista, mientras los titulares aparecían a una velocidad impresionante. ¡Bombazo! Ayuso confirma su posible boda. España celebra la noticia más inesperada del año. Las redes enloquecen tras la confesión sentimental de Ayuso. En X, Instagram y TikTok comenzaron a circular videos editados con música romántica, fotografías de la pareja y comentarios emocionados de seguidores que llevaban meses especulando sobre el futuro sentimental de la presidenta madrileña. Lo más sorprendente era el tono emocional con el que Ayuso habló del tema. Habitualmente firme, contundente y reservada, esta vez parecía distinta, más relajada, más humana, más cercana. Fuentes cercanas al entorno político afirmaron horas después que la dirigente llevaba mucho tiempo atravesando uno de los momentos personales más felices de su vida. Según varios periodistas especializados en la prensa social española, las conversaciones sobre matrimonio no eran nuevas, aunque siempre habían permanecido en estricta privacidad. Ella quería proteger su relación, comentó un colaborador televisivo aquella misma tarde. Sabía perfectamente que cualquier declaración sentimental iba a convertirse en un terremoto mediático. Y tenía razón. Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Algunos seguidores celebraban emocionados la noticia, asegurando que Ayuso merecía ser feliz. Otros se mostraban sorprendidos porque jamás imaginaron verla hablar públicamente sobre una boda. Incluso personajes famosos comenzaron a comentar indirectamente el tema en redes sociales. La noticia también generó un enorme impacto fuera de España. Medios latinoamericanos retomaron inmediatamente la declaración y comenzaron a analizar quién podría convertirse en el futuro esposo de una de las mujeres más influyentes de la política española. Mientras tanto, las cámaras perseguían cada movimiento de Ayuso durante el resto del día. A su salida de un evento institucional en Madrid, varios periodistas intentaron obtener más detalles. Presidenta, ¿ya hay fecha de boda? ¿Será una ceremonia íntima? ¿Habrá invitados famosos? Ella simplemente sonrió sin responder directamente. Aquella sonrisa, sin embargo, fue interpretada por muchos como una confirmación silenciosa de que algo importante estaba ocurriendo. La presión mediática comenzó a crecer de forma descontrolada. Programas de entretenimiento dedicaron bloques completos a analizar cada gesto, cada mirada y cada palabra pronunciada durante la entrevista. Algunos expertos en comunicación aseguraban que jamás habían visto a Ayuso mostrarse tan emocional frente a las cámaras. Pero lo que realmente conmocionó a Internet fue una imagen publicada horas después.
En una fotografía aparentemente casual tomada por un paparazzi, se podía ver a Ayuso caminando junto a su pareja por una calle madrileña. Ambos sonreían. Ella llevaba gafas oscuras y un abrigo beige elegante, mientras él caminaba muy cerca, hablando discretamente al oído. La imagen se volvió viral. Los comentarios se multiplicaban. Se les ve profundamente enamorados. Jamás la habíamos visto tan feliz. Esta es la noticia más bonita del año. Incluso personas alejadas de la política comenzaron a interesarse por la historia sentimental de la presidenta. Muchos querían saber cómo había nacido la relación, cuánto tiempo llevaban juntos, y si realmente estaban preparados para dar el gran paso. Sin embargo, detrás de toda aquella felicidad mediática, empezaban a surgir rumores inesperados. Algunos periodistas afirmaban que dentro del entorno político existía cierta preocupación por la exposición pública de la relación. Otros aseguraban que varias figuras importantes no estaban cómodas con la enorme atención sentimental que estaba recibiendo Ayuso. Y entonces ocurrió algo todavía más extraño. Durante la noche, varios medios digitales comenzaron a publicar artículos insinuando que la boda podría esconder tensiones internas, desacuerdos familiares y conflictos que nadie imaginaba. La felicidad pública empezaba lentamente a mezclarse con el misterio. Mientras España celebraba el posible matrimonio de Isabel Díaz Ayuso, en silencio comenzaban a aparecer preguntas incómodas. ¿Realmente todo era tan perfecto como parecía? ¿Había presiones ocultas detrás de la relación? ¿Y por qué algunas personas cercanas evitaban hablar del tema? Aquella noche, millones de personas se fueron a dormir pensando exactamente lo mismo. La historia apenas acababa de comenzar. Las lágrimas, la presión política y la verdad que nadie esperaba. La mañana siguiente al impactante anuncio de Isabel Díaz, Ayuso fue completamente distinta a cualquier otra que hubiera vivido la política madrileña en los últimos años. España entera seguía hablando de lo mismo. En cafeterías, oficinas, universidades y programas de televisión, una sola pregunta dominaba todas las conversaciones. ¿De verdad habrá boda? Los periódicos abrían sus portadas con fotografías enormes de Ayuso, sonriendo junto a su pareja. Algunos medios hablaban de la noticia más romántica del año, mientras otros empezaban a investigar detalles ocultos de la relación que hasta ese momento habían permanecido lejos de los focos. Sin embargo, detrás de aquella aparente felicidad comenzaban a surgir señales de tensión. A primera hora de la mañana, varios periodistas afirmaron que personas cercanas al entorno político de la presidenta estaban preocupadas por la repercusión emocional del anuncio. Algunos miembros de su equipo creían que la exposición mediática podía convertirse en un problema difícil de controlar. Ella no esperaba semejante reacción, aseguró un colaborador televisivo. Pensó que sería una confesión sencilla, pero esto se ha convertido en un fenómeno nacional. Y lo cierto es que la situación comenzaba a escaparse de control. Las cámaras perseguían a Ayuso a todas partes. Cada gesto era analizado. Cada silencio generaba nuevas teorías. Algunos programas incluso empezaron a especular sobre posibles conflictos familiares relacionados con la boda. Fue entonces cuando apareció un video inesperado. Un reportero captó a la presidenta entrando rápidamente en un vehículo oficial después de una reunión privada. En las imágenes, difundidas masivamente en redes sociales, muchos aseguraban haber visto algo impactante. Ayuso parecía emocionalmente afectada. Algunos usuarios afirmaban que tenía los ojos llorosos. La grabación se volvió viral en cuestión de minutos. ¿Por qué estaba llorando? ¿Ha pasado algo grave? ¿Existe una crisis detrás del anuncio? Las teorías comenzaron a multiplicarse peligrosamente. Esa misma tarde, varios periodistas del corazón aseguraron que las últimas horas habían sido extremadamente difíciles para la pareja. Según fuentes cercanas, el anuncio público habría provocado discusiones internas inesperadas, especialmente debido a la presión mediática. Hay demasiadas opiniones alrededor de ellos, comentó una periodista en televisión nacional. Algunas personas cercanas creen que todo ocurrió demasiado rápido. Mientras tanto, Ayuso permanecía en silencio. Ese silencio solo aumentó todavía más la tensión.
En X, miles de personas debatían sin parar sobre la situación sentimental de la presidenta madrileña. Algunos defendían su derecho a vivir una historia de amor tranquila. Otros aseguraban que detrás de la felicidad pública existían conflictos mucho más profundos. Y entonces llegó el momento que terminó de sacudir a España. Durante un acto institucional celebrado en Madrid aquella noche, un periodista lanzó una pregunta directa frente a decenas de cámaras. Presidenta, ¿es cierto que ha habido problemas tras anunciar la boda? Durante unos segundos, Ayuso permaneció inmóvil. El ambiente se volvió completamente incómodo. Nadie respiraba. Entonces ocurrió algo inesperado. La presidenta levantó lentamente la mirada y respondió con una sinceridad que dejó helado al país entero. Cuando una relación se vuelve pública, aparecen muchas presiones, muchísimas más de las que la gente imagina. La frase explotó inmediatamente en todos los medios españoles. Por primera vez desde el anuncio, Ayuso dejaba entrever que no todo estaba siendo tan perfecto como parecía. Los programas nocturnos comenzaron a analizar cada palabra pronunciada por la dirigente política. Algunos expertos en comunicación aseguraban que aquella respuesta escondía mucho dolor emocional. Tati, ella está intentando mantenerse fuerte, decía un analista político. Pero la presión que está viviendo es enorme. Las imágenes posteriores aumentaron todavía más la preocupación pública. Al abandonar el evento, Ayuso evitó mirar directamente a las cámaras. Caminaba en silencio mientras los fotógrafos gritaban preguntas constantemente. ¿Siguen adelante con la boda? ¿Hay problemas familiares? ¿Está pasando por un mal momento? Ella no respondió absolutamente nada. Pero entonces ocurrió un detalle que nadie olvidaría. Antes de entrar en el coche oficial, Ayuso giró ligeramente el rostro. Durante apenas unos segundos, las cámaras captaron una expresión profundamente triste. Aquella imagen se convirtió en portada nacional. Los titulares aparecieron inmediatamente. La otra cara del anuncio más feliz. Ayuso rompe el silencio y habla de las presiones. España, conmocionada por las imágenes más delicadas de la presidenta. Mientras tanto, fuentes cercanas a la pareja comenzaban a filtrar información todavía más sorprendente. Al parecer, algunos familiares no estaban completamente de acuerdo con la exposición pública de la relación. Otros consideraban que el momento elegido para hablar de boda había sido un error. Incluso comenzaron rumores sobre discusiones privadas ocurridas apenas horas después de la famosa entrevista. Aunque nadie confirmaba oficialmente nada, el ambiente ya había cambiado completamente. Lo que comenzó como una noticia romántica empezaba lentamente a transformarse en un drama mediático nacional. Y entonces, cerca de la medianoche, sucedió algo que disparó todavía más las alarmas. La pareja de Ayuso desapareció repentinamente de todos los actos públicos previstos para los días siguientes. Nadie sabía dónde estaba. Los periodistas empezaron a hacer preguntas cada vez más incómodas. Las redes sociales explotaron con nuevas teorías. ¿Había crisis? ¿La boda seguía adelante? ¿O todo estaba a punto de derrumbarse? Esa noche, millones de personas permanecieron pegadas al teléfono esperando una respuesta. Pero la respuesta jamás llegó. Y el silencio comenzaba a volverse aterrador. La desaparición, los rumores de ruptura y la noche más oscura de Isabel Díaz Ayuso. Las siguientes 48 horas se convirtieron en un auténtico caos mediático en toda España. El silencio de Isabel Díaz Ayuso ya no parecía una simple estrategia para evitar a la prensa. Ahora, empezaba a interpretarse como la señal de que algo realmente grave estaba ocurriendo detrás de las cámaras. La desaparición pública de su pareja alimentó todavía más las sospechas. Nadie sabía dónde estaba. Nadie lo había visto entrar o salir de su domicilio habitual. Los periodistas apostados frente a la residencia de la presidenta madrileña permanecían día y noche esperando cualquier movimiento. Algunos programas de televisión incluso comenzaron transmisiones especiales, analizando cada detalle de la situación. «Esto ya no parece solo una historia romántica», comentó una famosa presentadora nocturna. «Aquí hay algo mucho más profundo». Las redes sociales estaban completamente fuera de control. En X aparecían teorías cada minuto. Algunos usuarios aseguraban que la boda había sido cancelada en secreto. Otros afirmaban que existían fuertes discusiones familiares
detrás del anuncio. Incluso comenzaron a circular rumores absurdos sobre presiones políticas internas relacionadas con la relación sentimental de Ayuso. El hashtag #AyusoBoda terminó acumulando millones de publicaciones en menos de un día. Mientras tanto, el entorno de la presidenta permanecía completamente hermético. Los periodistas intentaban desesperadamente obtener información de cualquier persona cercana. Conductores, escoltas, colaboradores y antiguos amigos eran perseguidos por reporteros que buscaban respuestas. Pero nadie hablaba, y ese silencio empezaba a provocar miedo. La situación explotó definitivamente cuando un conocido paparazzi publicó unas imágenes impactantes captadas de madrugada en las afueras de Madrid. Las fotografías mostraban a Ayuso dentro de un automóvil negro, aparentemente sola, con el rostro completamente serio y visiblemente agotado. Según el fotógrafo, la presidenta había permanecido más de 2 horas en una finca privada, lejos del centro de la ciudad. Aquellas imágenes desataron una auténtica tormenta mediática. ¿Qué hacía allí? ¿Con quién se reunió? ¿Está intentando ocultar algo? La prensa comenzó inmediatamente a investigar la misteriosa finca. Algunos medios afirmaban que pertenecía a amigos muy cercanos de la pareja. Otros aseguraban que allí se había producido una reunión privada extremadamente tensa. La incertidumbre crecía minuto a minuto. Pero lo peor estaba todavía por llegar. Esa misma noche, durante un programa especial de televisión, un periodista lanzó una información que dejó a toda España completamente paralizada. Hay rumores muy fuertes de ruptura. El estudio quedó en silencio. La noticia cayó como una bomba. Aunque el periodista aclaró que no existía confirmación oficial, bastó aquella frase para provocar una ola de reacciones descontroladas en redes sociales. Miles de personas comenzaron a escribir mensajes desesperados. No puede ser verdad. Hace 2 días hablaban de boda. Esto se ha convertido en una tragedia emocional. Los videos sobre Ayuso empezaron a dominar TikTok, YouTube e Instagram. Algunos usuarios analizaban antiguas entrevistas buscando señales ocultas. Otros comparaban fotografías recientes, intentando descubrir cambios en su comportamiento. La presión sobre la presidenta madrileña era cada vez más insoportable. Y entonces sucedió algo todavía más impactante. Poco antes de medianoche, varios periodistas captaron movimiento frente al domicilio privado de Ayuso. Un vehículo oscuro abandonó rápidamente el lugar mientras decenas de fotógrafos intentaban acercarse. Durante unos segundos, una cámara logró captar parcialmente el interior. Dentro del coche parecía ir la propia Ayuso, pero había un detalle estremecedor. Según varios reporteros presentes, la presidenta estaba llorando. La noticia explotó inmediatamente en todos los canales nacionales. Las imágenes más dolorosas de Ayuso. España conmocionada tras verla romperse emocionalmente. La boda que podría terminar antes de comenzar. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación habitual para hablar del tema. Incluso algunos dirigentes políticos comenzaron discretamente a mostrar preocupación por el estado emocional de la presidenta madrileña. Mientras tanto, personas cercanas a la pareja empezaban a filtrar información contradictoria. Algunos aseguraban que seguían juntos y que simplemente necesitaban privacidad. Otros afirmaban que las discusiones habían sido mucho más graves de lo que se imaginaba públicamente. Cada nueva versión aumentaba todavía más el caos. Y entonces apareció un mensaje misterioso. Cerca de las 2 de la madrugada, una cuenta cercana al entorno mediático publicó una frase que se volvió viral en cuestión de minutos. A veces el amor no sobrevive a la presión. Nadie sabía exactamente a quién hacía referencia aquella publicación, pero Internet asumió inmediatamente que hablaba de Ayuso. La tensión llegó ya a un nivel completamente insostenible. Los programas matutinos del día siguiente abrieron con música dramática, titulares gigantes y debates interminables sobre el futuro sentimental de la presidenta. Pero lo más duro llegó al amanecer. Fuentes cercanas aseguraron que Ayuso había cancelado varias reuniones privadas previstas para esa mañana debido a un fuerte desgaste emocional. Está completamente desbordada, afirmó un colaborador televisivo. Aquellas palabras impactaron profundamente a la opinión pública. Por primera vez, millones de personas dejaron de ver únicamente a la política firme y poderosa.
Ahora observaban a una mujer agotada por la presión, atrapada en medio de rumores, cámaras y especulaciones constantes. Sin embargo, cuando parecía que la historia ya no podía volverse más dramática, surgió una información todavía más devastadora. Un importante medio digital aseguró que, durante las últimas horas, alguien muy cercano a la pareja había pronunciado una frase estremecedora. La boda podría no celebrarse jamás. Y en ese instante, España entera quedó completamente en shock. La confesión final de Isabel Díaz Ayuso y el desenlace que nadie esperaba a España amaneció en completo silencio mediático. Después de días de rumores, lágrimas, desapariciones públicas y especulaciones sobre una posible ruptura, el país entero esperaba una sola cosa: la verdad. Los programas matutinos abrían con imágenes dramáticas de Isabel Díaz Ayuso entrando y saliendo de edificios oficiales. Los titulares eran cada vez más duros. La boda más mediática de España podría haber terminado. Crece el misterio dice alrededor de Ayuso. Las lágrimas que preocuparon a todo un país. Nadie sabía qué estaba ocurriendo realmente. Pero entonces, cerca del mediodía, ocurrió algo que paralizó completamente las redes sociales. El equipo de comunicación de Ayuso anunció una comparecencia inesperada. En menos de 20 minutos, decenas de periodistas se reunieron frente a las cámaras, esperando escuchar las palabras más importantes de toda la semana. El ambiente era tan tenso que apenas se escuchaban murmullos en la sala. Y entonces apareció ella, vestida completamente de blanco, con el rostro serio y visiblemente agotado. Ayuso caminó lentamente hacia el atril. Durante unos segundos permaneció en silencio observando a los periodistas. Las cámaras no dejaban de disparar flashes. España entera estaba mirando. La presidenta respiró profundamente y comenzó a hablar con una voz mucho más frágil de lo habitual. Han sido días muy difíciles. Aquella simple frase bastó para provocar un enorme impacto emocional en millones de personas. Ayuso explicó que jamás imaginó que una confesión sentimental terminaría convirtiéndose en un fenómeno mediático tan descontrolado. Reconoció que tanto ella como su pareja habían sufrido una presión enorme durante los últimos días. A veces olvidamos que detrás de las figuras públicas también existen personas. El silencio en la sala era absoluto. Algunos periodistas incluso dejaron de escribir para escucharla atentamente. Entonces llegó el momento más duro. Con la mirada ligeramente quebrada, Ayuso decidió responder finalmente a la pregunta que llevaba días persiguiéndola. Sí, hemos pasado momentos muy complicados. Las redes sociales explotaron inmediatamente. Sin embargo, lo que dijo después sorprendió todavía más. Pero no estamos separados. Aquellas 4 palabras cambiaron completamente el ambiente del país. Muchos periodistas se miraron sorprendidos. Algunos programas de televisión interrumpieron inmediatamente sus debates sobre la supuesta ruptura. Ayuso continuó hablando con una sinceridad que nadie esperaba. Confesó que la exposición pública había provocado discusiones, ansiedad y muchísimo desgaste emocional. Reconoció que hubo noches enteras sin dormir y momentos en los que ambos pensaron alejarse de todo. La presión puede destruir incluso las relaciones más fuertes, dijo con los ojos visiblemente húmedos. La frase se volvió viral en cuestión de segundos. Miles de personas comenzaron a publicar mensajes de apoyo. Incluso personas que nunca habían simpatizado políticamente con Ayuso admitían sentirse impactadas por verla tan vulnerable. Pero todavía faltaba la confesión definitiva. La presidenta madrileña guardó silencio unos segundos antes de sonreír tímidamente. Y entonces dijo las palabras que hicieron estallar de emoción a todo el país. Seguimos adelante con nuestra boda. La sala explotó en murmullos. Algunos periodistas sonrieron inmediatamente. Otros comenzaron a enviar titulares urgentes desde sus teléfonos móviles. En Internet, millones de personas reaccionaban al mismo tiempo. Al final sí habrá boda. Después de todo el dolor, siguen juntos. Esta historia parecía terminar en tragedia. Ayuso explicó que, después de atravesar aquellos días oscuros, ambos comprendieron que debían proteger su relación lejos del ruido mediático. Aprendimos que el amor necesita silencio para sobrevivir. Aquella frase se convirtió inmediatamente en uno de los mensajes más compartidos del año en España. Sin embargo,
El momento más inesperado llegó justo antes del final de la comparecencia. Uno de los periodistas preguntó si existía ya una fecha oficial para la boda. Ayuso sonrió nuevamente. Por primera vez en días, parecía tranquila. Y respondió: «Todavía no hay fecha, pero sí hay certeza». La declaración provocó una ola gigantesca de aplausos espontáneos dentro de la sala. Aquella imagen recorrió todo el país. Después de jornadas llenas de rumores devastadores, lágrimas y tensión emocional, España veía finalmente a una Ayuso completamente distinta. Más humana, más frágil, pero también más fuerte. Las cadenas de televisión comenzaron inmediatamente a cambiar el tono de sus coberturas. Los titulares dramáticos desaparecieron para dar paso a otros mucho más emotivos. El amor sobrevivió a la tormenta. Ayuso emociona a España con su confesión. La boda sigue adelante. Esa misma noche, una última imagen terminó de cerrar la historia. Un fotógrafo captó a Ayuso caminando junto a su pareja por las calles de Madrid. Esta vez no había rostros tensos ni lágrimas ocultas. Ambos caminaban lentamente, tomados de la mano, sonriendo discretamente mientras evitaban mirar directamente a las cámaras. La fotografía se volvió histórica. Y mientras millones de personas compartían aquella imagen romántica en redes sociales, muchos comprendieron algo que había quedado claro tras toda la tormenta mediática. Detrás de la política, los discursos y las cámaras, simplemente había dos personas intentando proteger su amor.